En el transcurso de las últimas horas, una concatenación de sucesos de muy grave calado se está gestando en la médula misma del partido que ostenta el poder. La formación conocida como Morena. Lo que estamos a punto de sacar a tilta a luz, arrojará una claridad meridiana sobre la razón fundamental por la cual el rumbo de México se haya suspendido en un delicado equilibrio. Una contienda intestina cada vez más manifiesta y encarnizada ha estallado entre la actual titular del Ejecutivo, la doctora Claudia Sheinbaum, y la facción que profesa una lealtad incondicional al expresidente López Obrador. Esta pugna no se limita a ser una mera confrontación política. Tras ella subyacen presuntos vínculos entre las redes de la delincuencia organizada y figuras de muy alto nivel en la administración pública, incluyendo a individuos pertenecientes al círculo familiar más cercano del antiguo mandatario. El señalamiento más insistente recae sobre uno de sus hijos, quien se ha visto implicado en diversas controversias y escándalos de resonancia pública. Adicionalmente, observamos con inquietud cómo entidades federativas completas han sido, aparentemente, subyugadas por el narcotráfico, transformándose en zonas donde la autoridad legítima ha sido relegada y sometida a los dictados de intereses oscuros y perversos. La actual presidenta, por su parte, parece hallarse en un callejón sin salida, atrapada entre la fidelidad irrenunciable que profesa hacia quien impulsó su trayectoria política y la creciente presión ejercida desde los Estados Unidos, que exige acciones contundentes e inaplazables contra la delincuencia estructurada. Esta disyuntiva promete ser el preámbulo de momentos de alta efervescencia política y social, capaces de reconfigurar el panorama nacional. Si la información que te exponemos con detalle y rigor resuena con tu propia percepción de la compleja realidad nacional, y si valoras el esfuerzo que realizamos para desenmascarar las intrincadas tramas del poder que a menudo permanecen ocultas, te extendemos una cordial invitación a unirte a nuestra creciente comunidad. Es de una importancia fundamental que un número cada vez mayor de ciudadanos esté plenamente informado y consciente de estos análisis que buscan trascender las versiones oficiales y los discursos prefabricados, para que la ciudadanía, debidamente ilustrada, pueda forjar su propio criterio y participar de manera activa y consciente en el debate público sobre el incierto rumbo de nuestro país. Un simple gesto de tu parte, una acción tan sencilla como la suscripción a nuestro espacio, tiene el potencial de amplificar significativamente este mensaje, asegurando que la verdad, por más incómoda o perturbadora que pueda resultar, alcance a todas aquellas personas que deben conocerla para tomar decisiones informadas. No dudes, tu participación es un pilar esencial en la construcción de una sociedad más transparente, más justa y verdaderamente democrática. Suscríbete ahora mismo a este canal para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas entregas, las cuales prometen ser extraordinariamente reveladoras y mantienen un compromiso inquebrantable con la verdad de los hechos, por encima de cualquier otro interés. Lo que estamos a punto de desvelar acerca de la conexión subterránea que entrelaza a una figura de la envergadura política de Alfonso Ramírez Cuéllar con la persona de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente, representa solo una pieza más en el vasto y complejo rompecabezas del poder. Comprender la razón por la cual la trayectoria política de la doctora Sheinbaum se encuentra indisolublemente ligada a la figura de López Obrador, al extremo de imposibilitarle cualquier intento significativo de desvinculación, se antoja un elemento absolutamente crucial para descifrar el escenario actual. Además, la persistencia de evidencia sobre los presuntos lazos de uno de los hijos del expresidente con redes de delincuencia organizada, una información que, según todas las indicaciones, ya es de pleno conocimiento de la actual mandataria, añade una capa adicional de complejidad y una premura ineludible a la situación que atraviesa el país. La revelación, que ha trascendido de manera insistente, de cómo estados como Tabasco y Zacatecas operan, conforme a todas las señales, bajo el dominio absoluto de células criminales, sin que la autoridad formal pueda ejercer una soberanía efectiva y palpable, dibuja un panorama desolador y sumamente preocupante para la integridad del Estado mexicano. El telón se levantará progresivamente sobre los acontecimientos que se perfilan en el horizonte político del 2027.
Estas revelaciones, cuidadosamente entrelazadas y expuestas, te permitirán discernir con claridad que estamos presenciando los albores de un momento histórico. El inicio del fin de la autodenominada Cuarta Transformación. Las tensiones internas dentro del partido en el poder están alcanzando un punto de no retorno, situándose en la víspera de una detonación inminente que podría redefinir de manera drástica y permanente el mapa político de México. Existe una historia poco difundida, pero de una relevancia trascendental. El primer acercamiento con la actual esposa del expresidente, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, fue gestado y establecido por Alfonso Ramírez Cuéllar, el destacado diputado, líder social y operador político experimentado que encabeza el movimiento del Barzón. Esta interacción inicial, que tuvo lugar hace ya varios años, constituye la génesis de una serie de acontecimientos encadenados que han moldeado la dinámica política contemporánea de una forma que pocos logran comprender en su totalidad. Es un punto de partida fundamental para desentrañar los intrincados hilos que conectan a las más altas esferas del poder. De aquel encuentro inaugural entre el estratega Ramírez Cuéllar y la figura de Beatriz Gutiérrez Müller, han emergido dinámicas políticas y sociales extraordinariamente intrincadas, situaciones de índole privadísima, que rara vez se ventilan o discuten en el ámbito público, pero que, a pesar de su carácter reservado, explican con una claridad meridiana gran parte de las complejidades y contradicciones del escenario político actual. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la participación de Ramírez Cuéllar en los círculos del poder fue notoriamente intermitente y discreta. No ostentaba la prominencia ni el peso estratégico que posee en la actualidad, manteniéndose en un segundo plano, como una pieza más, aunque importante, en el vasto engranaje de la administración. Sin embargo, este panorama cambió drásticamente con el ascenso de Claudia Sheinbaum a la posición de presidenta. Actualmente, Ramírez Cuéllar ha emergido como uno de los bastiones operacionales más significativos y determinantes para la mandataria dentro de la Cámara de Diputados, consolidando una posición de influencia que no tenía antes. Su rol actual es vital para la articulación de la agenda legislativa y la construcción de consensos, lo que subraya la transformación de su influencia. Ramírez Cuéllar ha consolidado su posición como una de las figuras políticas más veteranas y con mayor acervo de experiencia dentro de Morena. Su pericia en el trabajo territorial, su habilidad innata para movilizar y estructurar grupos ciudadanos y comités de base en diversas localidades, y su liderazgo previo al frente del Barzón, son activos invaluables que la presidenta en funciones ha sabido aprovechar con una sagacidad estratégica. Este ascenso fulgurante y su estrecha conexión con figuras clave del círculo presidencial suscitan una interrogante que resuena con fuerza en la opinión pública y entre los analistas políticos. ¿Presenciaremos en breve una ruptura definitiva entre Sheinbaum y López Obrador? ¿Será posible una desvinculación efectiva, un auténtico destete político? ¿O una separación de facto entre ambos líderes que les permita seguir caminos independientes? La respuesta a esta crucial interrogante se antoja extraordinariamente compleja y multifacética, pues implica no solo lealtades personales, sino también la supervivencia de un proyecto político y las implicaciones para el futuro del partido en el poder. La tensión es palpable y las especulaciones crecen día a día. La doctora Sheinbaum, según el análisis concienzudo de diversos expertos en la materia, le debe la totalidad de su trayectoria política actual al expresidente. Fue él quien la catapultó a la silla presidencial, en un contexto donde las encuestas, en su momento, no la señalaban como la favorita indiscutible del electorado, generando incluso algunas dudas sobre su capacidad de conexión con amplios sectores de la población. Y su llegada a la presidencia, percibida por muchos como una designación unilateral y directa de López Obrador, dificulta en extremo cualquier tipo de rompimiento sustancial o de emancipación política. Un desenlace de esa naturaleza no resultaría conveniente para ninguna de las dos partes involucradas, dadas las profundas implicaciones políticas que acarrearía y la posible desestabilización del proyecto de la autodenominada Cuarta Transformación, que aún se encuentra en una fase de consolidación. Sin embargo, lo que sí ha comenzado a manifestarse, de manera sutil pero perceptible,
es una serie de discrepancias y desavenencias por parte de la doctora Sheinbaum, indicando que el camino de la sumisión incondicional podría estar llegando a su fin. La presidenta ha manifestado a su antecesor, de manera privada pero firme, su disconformidad con ciertas políticas y decisiones clave implementadas durante la administración anterior, y ha presentado, además, evidencia incontrovertible sobre los presuntos lazos de diversas figuras prominentes de Morena con las redes del crimen organizado. Lo más preocupante y alarmante es que estas conexiones podrían alcanzar, según los informes, a miembros de la propia familia del expresidente, con señalamientos particularmente graves y detallados hacia uno de sus hijos, quien, conforme a la información disponible, parece estar profundamente involucrado en estas delicadas y peligrosas tramas. La mera posibilidad de que tales acusaciones sean verídicas y, lo que es aún más grave, que sean de pleno conocimiento de la actual jefa del Ejecutivo, añade un matiz de urgencia y criticalidad que no puede ser ignorado por nadie que observe con atención y preocupación el panorama de la política nacional. Esta situación representa una bomba de tiempo con el potencial de explotar en cualquier momento, desestabilizando por completo la cúpula del poder. Mirando más allá del horizonte inmediato, es fundamental proyectar lo que podría acontecer después del crucial proceso electoral de 2027. Tras la conclusión de esa jornada crucial, la figura de Claudia Sheinbaum, aún ostentando la presidencia de la República, pasaría a un segundo plano en la agenda política nacional. Dejaría de ser la protagonista central de los debates y las decisiones, ya que el enfoque se desplazaría de inmediato hacia la sucesiva contienda presidencial de 2030, que comenzaría a perfilarse. En ese momento, si la presidenta Sheinbaum no acumula el capital político y la fuerza suficiente, o como se expresa coloquialmente en el ámbito político, si no demuestra suficiente vigor para consolidar su propio poder, podríamos ser testigos de otra designación arbitraria en la figura de su sucesor. Esto provocaría, sin lugar a dudas, una fractura aún más profunda y quizás irreversible dentro de las filas de Morena, con consecuencias imprevisibles para la cohesión del partido y la gobernabilidad del país. La historia tiende a repetirse y el riesgo de un nuevo dedazo es latente. El escenario más probable, considerando el estilo de liderazgo que lo ha caracterizado, es que López Obrador, desde su retiro aparente, intente designar a su propio sucesor, posiblemente alguien de su círculo familiar más íntimo, quizás uno de sus hijos, o a un allegado que le garantice una lealtad absoluta e incondicional. Si en ese momento la doctora Sheinbaum manifestara una tajante negativa y una enérgica oposición a esta maniobra, la escisión dentro del partido gobernante sería inevitable y de proporciones históricas. Y paradójicamente, una fractura de esta magnitud, aunque dolorosa en el corto plazo y potencialmente desestabilizadora, podría ser precisamente lo que más convenga al panorama político de México, al abrir espacios genuinos para una real competencia democrática y una pluralidad de ideas y proyectos. La pugna que se avisora para el 2027 promete ser una lucha de colosos, con consecuencias profundas y duraderas para el destino y la configuración política de la nación, marcando un antes y un después en la historia contemporánea del país. Debemos abordar un tema que genera una honda preocupación y un malestar creciente en el ámbito nacional: la situación precaria y alarmante de los estados de Tabasco y Zacatecas. Estas dos entidades federativas se encuentran, según todos los indicios y reportes consistentes, intrínsecamente enlazadas y completamente saturadas por la presencia y el accionar de la delincuencia organizada. Han sido subyugadas de tal manera que el narcotráfico no solo opera con impunidad, sino que ejerce un control absoluto y férreo sobre vastas regiones de sus territorios, relegando a los gobernadores a un rol meramente simbólico o decorativo. En el mejor de los casos, estos mandatarios estatales se desempeñan como meros virreyes, mientras que la verdadera autoridad, la que dicta las normas, ejerce el poder en la sombra y toma las decisiones fundamentales, y reside en las estructuras criminales. Esta cruda realidad es algo que la ciudadanía debe comprender en toda su terrible magnitud, sin velos ni eufemismos, para poder reaccionar en consecuencia. Resulta difícil, por no decir prácticamente imposible,
Concebir que las familias que han detentado el poder de forma hegemónica en estos estados y que han colocado estratégicamente a sus allegados, hermanos, primos y demás parientes en posiciones clave dentro de la administración pública local y federal, no estén completamente coludidas con la dinámica y las operaciones del narcotráfico. Pensar que tales niveles de infiltración criminal en la política y la sociedad puedan coexistir con una supuesta inocencia, un desconocimiento o una mera pasividad por parte de quienes detentan el poder formal es, a todas luces, una candidez que raya en la ingenuidad más peligrosa. La profunda impregnación de la delincuencia organizada en la vida política y social de Tabasco y Zacatecas sugiere una complicidad estructural, un entramado de intereses ilícitos que se extiende por todas las esferas del gobierno y de la sociedad civil, corroyendo las instituciones desde sus cimientos. La negación de esta realidad sería un grave error, lo que, sin lugar a dudas, perseguirá la imagen y el legado de la actual presidenta mexicana en los años venideros, es su notoria pasividad y su falta de acción contundente frente al avance implacable y desmedido del crimen organizado. Sheinbaum no solo se verá inmersa en una batalla constante contra figuras políticas como Adán Augusto o un posible Monreal, o contra una plétora de otros actores con ambiciones dentro de Morena. Y su auténtico y crucial desafío será contra la propia delincuencia organizada, que manipula, instrumentaliza o, lo que es aún peor, es una parte activa y constitutiva de muchos de estos personajes políticos. Es en este punto donde la cruda realidad golpea con toda su fuerza, donde se comprende por qué Omar García Harfuch, una figura clave en la estrategia de seguridad, fue tratado de cierta manera y por qué se le ha impedido operar con total libertad en ciertas áreas geográficas o en determinadas investigaciones. Su capacidad de acción está notoriamente limitada por fuerzas superiores. Existe una resistencia palpable y una oposición evidente dentro de las esferas gubernamentales para que se actúe con firmeza y sin concesiones contra el narcotráfico. La razón subyacente es inquietante y escalofriante. Si se emprendiera una ofensiva real y sin cuartel contra la delincuencia organizada, las autoridades se verían obligadas a actuar contra miembros prominentes de Morena, contra individuos cercanos al expresidente López Obrador, e incluso, las acusaciones más graves sugieren, contra sus propios hijos, sobre quienes pesan serios señalamientos y acusaciones que van más allá de lo meramente político. Harfuch, un personaje clave en la inteligencia y la seguridad nacional, parece operar atado de manos, incapaz de desplegar todo su potencial y experiencia debido a los intereses oscuros y las complicidades que atraviesan los más altos niveles del poder político. Esta situación no solo compromete seriamente la seguridad nacional, sino que también revela la profundidad y el alcance de la penetración criminal en el Estado, socavando sus bases democráticas. Es crucial, para evitar confusiones recurrentes en el debate público, aclarar las identidades y roles de dos individuos que comparten el apellido Ramírez. Por un lado, tenemos a Alfonso Ramírez Cuéllar, el experimentado estratega político que actualmente coordina las asambleas populares de la campaña de Claudia Sheinbaum. Su labor se centra en la información estratégica, la articulación de la propuesta de reforma electoral, el posicionamiento político en diversos foros y el trabajo territorial de base. Él es, sin duda, uno de los operadores clave de la actual presidenta y fue, como ya hemos mencionado, quien estableció el primer contacto con Beatriz Gutiérrez Müller, marcando un precedente en las relaciones políticas que hoy son objeto de un examen pormenorizado y de una considerable especulación. Su presencia y capacidad de movilización son fundamentales en la estructura de apoyo de la actual mandataria, consolidando una influencia discreta pero efectiva. Si has llegado hasta este punto, es porque compartes la urgencia ineludible de entender lo que verdaderamente ocurre tras bambalinas, más allá de las versiones oficiales. No permitas que la verdad sea aquí acallada. Suscríbete ahora a nuestro canal para ser parte activa de la comunidad que busca la luz en medio de la oscuridad. Dale me gusta a este contenido para que llegue a más personas. Compártelo con quienes necesitan despertar y activa la campanita para no perderte las actualizaciones que cambiarán radicalmente tu percepción de la realidad. Y lo que está pasando es histórico y decisivo.
una guerra interna devastadora, vínculos innegables con el crimen organizado en las más altas esferas del poder, estados enteros bajo el yugo asfixiante del narcotráfico, una presidenta atrapada y un expresidente que aún mueve los hilos desde la sombra del retiro. El 2027 será el año crucial. Ahí se definirá el destino inexorable de la nación. ¿Será Sheinbaum libre de verdad o seguirá siendo un títere más en este complejo engranaje? ¿Se unirá la oposición o se desintegrará por completo? ¿Tendrá México un futuro de esperanza y libertad o se convertirá en un calco de la situación venezolana? Con un régimen autoritario consolidado, el próximo video será aún más revelador y explosivo. Recuerda bien esta verdad inmutable en el poder. Las lealtades son extremadamente frágiles, y cuando se rompen, la caída es inevitable y colectiva.